81. El regreso de Aníbal. Crotona, Brutium, sur de Italia, otoño de 203 a.C. Aníbal miraba hacia la bahía de Crotona con los brazos en jarras. No solo tenía que soportar el dolor de las terribles noticias de la muerte de su segundo hermano, el pequeño de la familia, a causa de las heridas sufridas en la durísima campaña del norte de Italia, quien de camino a África tuvo que detenerse en Cerdeña, en un desesperado intento por recuperarse que no surtió efecto. Allí en aquella isla quedó su joven hermano. Ese dolor le partía el corazón, pues había abrigado la esperanza de endulzar el triste deber de aceptar la necesidad de su propio regreso a África, sin conseguir derrotar a Roma, con el reencuentro con el único de sus hermanos que aún vivía. Y para colmo de males, además ahora se veía obligado a organizar su propio regreso y la vuelta de sus tropas con recursos insuficientes. Aquello era increíble. No le habían enviado bastantes barcos para transportar todas sus tropas a África. Llevaban un día cargando las trirremes, y los barcos mercantes que Cartago había enviado para aquella gran misión, y eran demasiado pocos. «Es imposible, mi general», dijo Maharbal de pie, tras un desesperado Aníbal. «Tendremos que dejar a muchos hombres atrás». «Por Baal, Melkart y Tanit y por todos los dioses». Aníbal se pasaba ambas manos por encima de la cabeza. «Hay que ser inútiles para no poder terminar con esas 2 legiones romanas, cuando aquí llevamos años combatiendo contra 7 y 8 cada año. Pero hemos de regresar por su incapacidad y puedo entender, Maharbal, que no nos enviaran todos los suministros y refuerzos que necesitábamos. Puedo entenderlo. Puedo comprender que mis enemigos en Cartago, empezando por el inútil de Giscón, me prefiriesen muerto en Italia, aunque eso supusiese la derrota para Cartago. Pero esto no lo puedo entender. Ahora nos piden que regresemos porque están temerosos. Todos los viejos senadores están asustados de ese general romano, ese Escipión, que ya expulsó a Giscón de Hispania. Y aún así, estando atemorizados como niñas, no me envían los suficientes transportes para que pueda desembarcar de regreso en África con todas las tropas. Es absurdo. Quizá quieran que las fuerzas que se reúnan estén equilibradas y que no sean todas leales solo a ti», respondió Maharbal. Aníbal se sentó sobre un montón de sacos de trigo que aún debían ser cargados, aunque no se sabía dónde. «Seguramente lleves razón, Maharbal. Sé que Cartago espera también el regreso de los restos de las tropas que tenía asignadas Magón». Aquí se detuvo un instante y bajó la mirada. Aníbal ya no tenía a nadie en quien confiar, exceptuando quizá Maharbal. «Sí, eso debe de ser. Quieren que el nuevo ejército sea un tercio procedente de las tropas reembarcadas en Cerdeña, las que comandaba Magón, y fueron derrotadas en el norte de Italia. Otro tercio compuesto por las nuevas levas del maldito Giscón en la propia África, y un tercio más mis veteranos. Si me dejaran embarcar a todos, podría tener casi la mitad del nuevo ejército compuesto por leales a mí. Esa es la única explicación. No quieren que tenga tantos leales a mí en África». Pero la explicación no solucionaba el problema inmediato: qué embarcar y qué dejar, o a quiénes dejar en tierra. Aníbal sintió la mirada inquisitiva de Maharbal y le respondió lo que él ya tenía meditado desde hacía horas, desde que resultara del todo evidente la imposibilidad de embarcar a todo el ejército con el que llevaba batallando desde hacía años en Italia. «Embarcaremos solo soldados y víveres, solo los necesarios para la travesía. En Leptis Minor y Adrumentum, una vez en África, podremos reabastecernos. Así podremos embarcar a más soldados. Allí tengo buenas relaciones con muchos nobles de esas ciudades». «¿Y la caballería?», preguntó Maharbal. «No la embarcaremos. Los caballos ocupan demasiado espacio.
enviado emisarios al rey Tiqueo de Numidia. Es pariente de Sífax y está ansioso por vengar sus derrotas y por librarle de las cadenas en las que le tendrá cubierto el joven Escipión. Eso si no lo ha crucificado ya, que por cierto es lo que se merece por inútil. De hecho, el general romano debería crucificar a Sífax y Cartago hacer lo mismo con Giscón, pero no se atreverán. Dos imbéciles. Le tenían rodeado y ese general romano destroza sus campamentos en una sola noche, en un solo ataque. Unos inútiles. Las palabras de Aníbal sobre Giscón eran traición, pues Giscón, pese a su incapacidad, era otro general de Cartago. Pero Mahárbal estaba tan de acuerdo con lo que decía Aníbal que se limitó a sonreír. Aníbal continuó hablando como si lo hiciera para sí mismo, como si buscara convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Tiqueo nos proporcionará la caballería. Así podremos cargar hasta 15,000 hombres o quizá algo más, pero aún así tendremos que dejar en tierra unos 10,000 guerreros. ¿Y qué hacemos con los caballos?, preguntó Mahárbal. Los sacrificaremos todos, respondió Aníbal, no sin cierta inquietud. No podemos dejar ese regalo al enemigo. 2,000 caballos muertos y 10,000 guerreros abandonados en tierra. Espero que no los echemos luego de menos. Espero que estemos haciendo lo acertado. Supongo que los soldados de Magón y las tropas de Giscón los reemplazarán y no los echaremos en falta, dijo Mahárbal intentando animar al general. Aníbal le miró perplejo y luego negó con la cabeza. Me refiero a los caballos, Mahárbal. Y volvió a repetir mirando hacia la bahía. Me refiero a los caballos. Libro octavo. La batalla de Zama, 202 a.C. Deducunt habiles gladios filo glaciento. Denique bimagna quadrupes eques atque elefanti proisciunt essese, iam que fere pulvis ad caelum basta videtur. Astatis pargunt astas, fit ferreus imbet. Desenvainan las manejables espadas de delgado filo. Finalmente los cuadrúpedos caballos y elefantes se precipitan con gran violencia, y ya se deja ver una inmensa polvareda que se eleva casi hasta el cielo. Los astati arrojan allí y allá las lanzas, originándose una lluvia de hierro. Enio, fragmentos del libro séptimo de los Anales sobre las guerras púnicas. 82. El final del camino. Roma, enero de 202 a.C. Quinto Fabio Máximo observaba el cielo con aire taciturno. Estaba sentado en una roca en lo alto de la colina, en el centro de su hacienda, desde la que se divisaba Roma. Era el lugar donde practicaba las ceremonias de augur para predecir el futuro. En otros tiempos siempre veía algo, por poco que fuera, casi siempre de modo acertado, en raras ocasiones de forma confusa, y que él recordara solo se había equivocado una vez. No supo ver que sus planes para terminar con la alianza entre Cayo Lelio y el joven Escipión terminarían en fracaso, aunque quedaba ver por el desarrollo final de la campaña de África. Pero las cosas parecían marchar bien para el eterno procónsul de los Escipiones. 2 victorias consecutivas contra los ejércitos púnicos y númidas habían situado a Publio Cornelio Escipión en una buena situación para asediar la mismísima Cartago. Quinto Fabio Máximo carraspeó y escupió a un lado, para evitar que su saliva cayera entre las líneas entrecruzadas que había trazado en el suelo para realizar su lectura del futuro. Estaba cansado, no había visto nada. Nada. Era extraño. Era la primera vez que algo así le ocurría. No es que hubiese observado signos confusos, pájaros extraños, bandadas de vuelos ambiguos, ni altos ni bajos. No era eso.
o que no acertara por su vista cansada a distinguir con nitidez el origen del vuelo de las aves, algo que le ocurría con frecuencia últimamente. No, era una sensación extraña y diferente. En media hora no había surcado el cielo ni una sola ave, y más aún, en la media hora más que llevaba sentado en aquella roca, ni tan siquiera se había escuchado el canto de los pájaros. ¿A qué tanto silencio cuando Quinto Fabio Máximo preguntaba a los dioses sobre el futuro? El viejo senador se ayuda del litus sobre el que apoyó ambas manos para alzarse de su improvisado asiento y reemprender el camino de regreso a su domus. Miraba ahora hacia el suelo. Se tropezaba con demasiada frecuencia. Por fin, había admitido para sí mismo, en secreto, que su vista era endeble, sobre todo en el ángulo derecho inferior. Por algún motivo, una sombra se extendía en ese lado de su visión. No lo había comentado a los médicos porque no quería difundir sus debilidades. Fabio Máximo caminaba despacio en su descenso de regreso a su domus. Paseaba entre los cipreses que vigilaban el sendero y sentía que cada vez la distancia de un ciprés al siguiente parecía alargarse. Le costaba respirar. Pensó en detenerse y sentarse al borde del camino, pero no había ningún lugar propicio para ello, ninguna piedra o tronco grande sobre el que hacerlo. Ordenaría que instalaran bancos en todo el camino, así podría descansar donde y cuando se le antojase. El final del camino no llegaba nunca. Se detuvo junto a uno de los altísimos árboles y se apoyó en su grueso tronco con una mano, mientras con la otra descansaba sobre el litus. Inspiró con fuerza varias veces. Le pareció sentirse mejor. Algo más aliviado, reemprendió la marcha por el tortuoso sendero. Nunca pensó que aquella fuera una senda larga y, sin embargo, así lo parecía aquella lánguida tarde. Quinto Fabio Máximo alcanzó al fin la puerta de su casa. Estaba abierta, pues toda la villa estaba rodeada por muros que a su vez estaban vigilados por un ejército de esclavos y libertos a sueldo del gran excónsul. Por eso podía permitirse dejar las puertas de su casa abiertas. El anciano senador entró en el vestíbulo y de ahí, en unos pasos, entró al gran atrium de su mansión. Pensó que entre los sólidos muros de su vivienda encontraría mayor sosiego y descanso, pero no fue así. Quinto Fabio Máximo, apodado el Verrucoso, por la cada vez mayor verruga de su labio inferior, el hombre que detuvo a Aníbal en las peores semanas de aquella guerra, conquistador de Tarento, 5 veces cónsul de Roma, una vez dictador, augur permanente y princeps senatus vitalicio, se desplomó a los 81 años de edad sobre las teselas de uno de los gigantescos mosaicos de su casa, que recreaba con todo lujo de detalles su primer gran triunfo, el que celebrara en el año 521 ab urbe condita, tal y como rezaba al pie del mosaico. De eso hacía ya más de 40 años. La sangre de Máximo se esparcía por entre las ínfimas comisuras que quedaban entre tesela y tesela. Con él caía parte de la historia de Roma. Con él se derrumbaba una forma de interpretar el destino de la República. Con él se desmoronaba un mundo entero. Quizá por eso, porque el propio Máximo así lo sentía, sacó fuerzas de flaqueza e intentó alzarse. Pero aturdido por el golpe y falto de fuerzas, no pudo más que arrastrarse hasta una de las paredes y quedarse allí medio sentado, descansando su espalda en la pared. Un chorro de sangre caliente le brotaba de la frente. No se llevó la mano a la herida, no por miedo de confirmar la seriedad del corte, sino por puro agotamiento. Sus últimas fuerzas se habían desvanecido con los 2 metros en los que se había arrastrado sobre las teselas del mosaico de su casa. Un joven esclavo encargado de la cocina apareció en el atrium, alertado sin duda por el ruido del golpe de la caída.
y se quedó estupefacto al contemplar lo impensable. El todopoderoso quinto Fabio Máximo yacía semi-reclinado, herido, vulnerable. Se acercó despacio a su amo. Fabio Máximo, en un hilillo de débil voz, hizo audibles sus instrucciones. Llama a los médicos y a Marco. Diles que vengan. Rápido. El esclavo desapareció a toda velocidad, entre asustado y abrumado por las órdenes. Surgieron entonces dos siluetas de suaves curvas, vestidas de lanas blancas muy finas, con túnicas escandalosamente cortas que dejaban al descubierto unas hermosas pantorrillas y unos bien formados muslos. Las dos esclavas egipcias se aproximaron a su amo herido. «Agua», empezó Fabio Máximo. «Agua para beber y para limpiarme las heridas, agua». Una de las jóvenes se volvió para buscar lo que se le había solicitado, pero la otra no. Esta última se acercó despacio al viejo senador y se agachó primero y luego se arrodilló junto a él. Le miraba con detenimiento. Fabio pensó que estaba valorando la gravedad de las heridas y la forma de curarlas mejor, pero la muchacha se dirigió a su compañera con un tono frío que sorprendió al viejo e implacable Princeps Senatus. «No vayas a por el agua, hermana. No se recuperará de estas heridas. Está demasiado débil». La otra joven se detuvo y se volvió hacia donde yacía el malherido cuerpo del quinto Fabio Máximo. El rostro de la joven mostraba una clara mezcla de confusión y nervios. ¿Qué decía su hermana? Se estaba rebelando contra el amo. Las matarían por ello, peor, las torturarían hasta morir. Fabio Máximo miraba con odio mortal a la joven esclava rebelde que le negaba el auxilio. Aún podía ver sobre la piel de la joven las marcas de los latigazos que emergían de la espalda y se vislumbraban por los hombros desnudos. No hacía ni unas horas que aquellas dos esclavas habían estado bajo sus pies, saboreando la piel afilada de su látigo cuando ahora osaban rebelarse. Las mataría despacio, lentamente. Tendrían la más horrible de las muertes posible. La joven además osaba mirarle directamente a los ojos. Ella, una mísera esclava, y el senador de Roma, excónsul, exdictador, augur, a él. Se puso rojo de ira, debajo del rojo sangre que le cubría la piel de su rostro. Fue a hablar, pero le faltaba el aire y no pudo decir nada. «Deberíamos matarlo ahora que tenemos oportunidad, por Isis», continuó la esclava rebelde. Su hermana negaba con la cabeza, pero la otra insistía y la veía buscando con los ojos algo. «Una almohada bastaría para ahogarle», y se levantó para ir en su busca, mientras un incrédulo Máximo registraba cada palabra, incrementando el tamaño de la venganza cruel que estaba diseñando para terminar con aquellas esclavas en cuanto se recuperara. Pero en ese mismo momento llegaron los médicos que residían en la villa, dos griegos contratados por Fabio para velar por su salud, y tras ellos llegó Marco Porcio Catón. Aquello le sosegó un poco. Por fin un amigo, alguien que entendía, alguien que sabía. Debía decirle tantas cosas, pero no tenía voz. Máximo vio cómo las esclavas, nerviosas por no haber tenido tiempo de llevar a término sus terribles ideas, se retiraban, y cómo la misma que le había negado el auxilio y había instigado a la otra abiertamente para matarle, hablaba con fría calma. «Ha pedido agua. Íbamos ahora a por ella». Los médicos asintieron. La otra esclava, más asustada al fin, a una señal de su hermana que acababa de hablar, fue a por el agua. Los médicos se agacharon junto al senador caído, pero éste los apartó con la mano derecha, la que aún parecía responder a sus deseos. La izquierda parecía como inerte.
El anciano excónsul intuía que ya era tarde para médicos. Los dos griegos se hicieron a un lado. Máximo señaló a Catón y éste se acercó y se arrodilló para escucharle. Fabio Máximo miró a la esclava. Tenía que acordarse de acusarla de traición, para que ambas murieran con torturas horribles. Pero tenía tan pocas fuerzas. Sabía que apenas podría pronunciar unas pocas palabras. Habría que elegir con suma precisión cada vocablo, cada frase. Empezaría por lo fundamental, por Roma y aquella interminable guerra. Roma debía ser siempre lo primero. Sabía que se moría sin hijos, sin heredero vivo. Todos sus planes se habían desvanecido en lo que se refería a dejar organizada su sucesión. Él había iniciado aquella guerra para situar a Roma en el lugar donde le correspondía en el mundo y para al mismo tiempo eliminar a todos sus enemigos internos. En esto Aníbal se había mostrado un muy eficaz aliado, pero el propio Aníbal había roto sus planes de muchas formas y de la peor de todas, instigando la muerte de su hijo. Sin su hijo, Fabio Máximo estaba solo. Quedaba, no obstante, Marco Porcio Catón, su fiel y leal discípulo, siempre desconfiado, pero siempre a su lado. Solo él podía hacer ya el nuevo camino hacia la salvación de Roma. Solo él. Tenía que saberlo. Tenía que estar seguro de que el propio Marco así lo entendía. Marco, debes salvar a Roma. Debes salvar a Roma de su mayor enemigo, Catón asintió con la cabeza de un modo ostensible, para que el anciano viera que le había entendido. Y habló para concluir aquella frase que tan larga se le hacía al noble senador herido y agotado de puro anciano y medio inconsciente por el golpe de su reciente caída. Libraré a Roma de Aníbal, concluyó Catón, y con esas palabras esperó apaciguar los últimos instantes de vida del gran senador. Pero Quinto Fabio Máximo se revolvió con furia, sacudiendo la cabeza empapada de sangre de un lado a otro, como si le sobreviniera un ataque de epilepsia, y furibundo, con rabia, gritó con todas sus fuerzas: ¡Escipión! ¡Debes salvar a Roma! ¡Escipión! Catón abrió los ojos de par en par y asintió una vez más, en esta ocasión más despacio, aún digiriendo el deseo del moribundo, que le miraba como quien se pregunta: ¿aún después de tanto tiempo, después de tantos años, no entiendes nada? ¿No entiendes nada? Me ocuparé de Escipión, añadió con tono firme y semblante serio Catón. Lo prometo. Lo juro por Júpiter, Juno y Minerva. Entonces sí, algo más sosegado, aunque con el ceño fruncido e inquietantes dudas en su alma sobre la capacidad de Catón para cumplir con fidelidad aquella promesa sagrada, Quinto Fabio Máximo relajó los músculos ensangrentados del rostro y dejó que por las heridas abiertas de su frente fluyeran sus últimos segundos de vida. En el instante final, su mirada se cruzó con la de la joven esclava rebelde, pero era ya demasiado tarde para poder añadir más, ni tan siquiera para que su rostro reflejara un acusador desprecio hacia ella. Por el contrario, Fabio Máximo se llevó al Hades la mirada de mayor desprecio, odio y rencor que nadie jamás le hubiera dedicado antes. Y mientras se moría, Quinto Fabio Máximo comprendió en un último segundo de lucidez por qué las divinidades ya no le habían dejado interpretar el vuelo de más aves y así desvelar el futuro, porque para él ya no había futuro sobre la tierra de los vivos. Ahora iba rumbo al reino de los muertos. Quinto Fabio Máximo había llegado al final del camino. Non enim rumores ponebat ante salutem, ergo podsque magisque viri nunc gloria claret.
no anteponía los rumores al bien del Estado, y así su gloria brilla más de día en día. Enio, Anales, libro 12 sobre Quinto Fabio Máximo. 83. Las maniobras de Catón. Roma, verano de 202 a.C. Marco Porcio Catón era un hombre con un objetivo definido: cumplir la promesa que hiciera Fabio Máximo en el último aliento de vida del que fuera 5 veces cónsul de Roma. Catón no era magistrado ni lo había sido nunca, pero tras la muerte de Quinto, el hijo de Fabio Máximo, todos los seguidores del fallecido Princeps Senatus reconocían en la persona de Catón el que debía ser su nuevo líder. Era un liderazgo que estaba sujeto a las acciones del joven senador, pero la decisión con la que el propio Catón asumió la inconmensurable tarea de suceder al viejo Máximo satisfizo a sus seguidores y sorprendió a los Escipiones y a los Emilio Paulus en el Senado. Con el nuevo año se eligieron nuevos cónsules y se prorrogó el mandato de los diferentes procónsules y pretores. Catón no intentó relevar del mando en África a Publio Cornelio Escipión porque era del todo imposible. El pueblo le aclamaba, pues de África no dejaban de llegar buenas noticias una tras otra. Sífax había sido apresado y hasta exhibido por las calles de Roma, pues el joven procónsul no había escatimado medios para hacer llegar a su gran trofeo, el ahora esclavizado antiguo rey de Numidia, y pasearlo por las calles de Roma. Decenas de ciudades de África se rendían al joven general romano, y hasta la mismísima Útica, que había resistido un asedio interminable, había cedido al hambre y la desesperación, y había abierto sus puertas de par en par. Escipión además había obligado a los cartagineses a aceptar una tregua en unas condiciones humillantes. Cartago debía entregar todos los prisioneros de guerra y retirar las tropas de Magón del norte de Italia y las de Aníbal del sur. Debían reconocer el dominio romano sobre Hispania y sobre todas las islas de Italia y África, y entregar toda la flota, con la excepción de 20 trirremes que conservarían para la defensa de sus costas. Los púnicos debían aceptar a Masinisa como nuevo rey de Numidia y proporcionar 300.000 modios de cebada y 500.000 modios de trigo para las legiones quinta y sexta, que luego se distribuirían hacia Sicilia y Roma. Y no solo eso, sino que además Cartago debía entregar 5.000 talentos de plata y aceptar la independencia de las tribus libias y de la Cirenaica. Y lo sorprendente para Catón, al menos en un principio, es que el Senado cartaginés había aceptado. Luego los acontecimientos hicieron ver al joven sucesor de Fabio Máximo la estrategia del Senado púnico. Al cabo de unos meses, cuando un convoy de 200 barcos mercantes romanos fue sorprendido por una tempestad, embarrancó en las proximidades de Cartago, y los cartagineses, en lugar de obedecer las instrucciones de Escipión de no entorpecer las tareas de rescate y recuperación de las mercancías de esa flota, hicieron caso omiso y permitieron que Giscón usara todas las trirremes cartaginesas para saquear a tantos barcos como pudieron. Escipión entró en cólera, pero ya era tarde. Catón sonreía mientras caminaba por el foro de regreso de la última sesión, en la que había liderado una maniobra magistral. Era tarde para Escipión porque los cartagineses ya se habían reabastecido con las provisiones que debían haber aprovisionado a las legiones quinta y sexta, y por otro lado, aún no habían satisfecho el resto de las condiciones de la tregua, pues apenas habían proporcionado trigo, cebada o dinero, y muchísimo menos entregado sus barcos. Todo lo contrario. El Senado de Cartago había distribuido su flota en 3 grupos, una flotilla que permanecía en Cartago, mientras que otros barcos iban a retirar las tropas del ya muerto Magón de Cerdeña y a las mismísimas tropas de Aníbal. En eso sí iban a cumplir las condiciones dictadas por Escipión, pero no como fieles vasallos sometidos a un general victorioso,
sino como una maniobra de reabastecimiento y reagrupamiento de todos sus recursos y tropas para lanzar un nuevo y mortífero ataque contra las legiones quinta y sexta. Un ataque que en esta ocasión no lideraría el mediocre Giscón, ni ningún reyezuelo númida tan vanidoso como incapaz, sino que el reagrupamiento de los ejércitos de Magón, Aníbal y Giscón sería encabezado por el mismísimo Aníbal Barca. De todo esto y de mucho más se había hablado en el Senado. Pasado el cenáculum, dejando el comitium, al entrar en el foro, Catón fue junto al carro que le esperaba para llevarlo a la mansión del anciano Máximo, villa que utilizaba de refugio para meditar y consultar también los papeles y documentos de Máximo, una insondable cima de conocimiento y sobre todo información. Pero Catón desestimó subir al carro y, rodeado por sus guardias, decidió caminar un poco por el foro, un foro que sabía adoraba a Escipión, de la misma forma que le temía a él. No era una sensación que le disgustara. El miedo infundía tanto o más respeto que la admiración. Con el nuevo año se habían elegido 2 nuevos cónsules, M. Servilio Puplex Gemino y Tiberio Claudio Nerón. Catón había entendido bien el mensaje final de Máximo. Si Escipión derrotaba a Aníbal, ya nada le detendría de ser reelegido una y otra vez cónsul, hasta convertirse en magistrado vitalicio de Roma, un dictador permanente. Eso supondría el final del Estado romano y tal como estaba constituido en la República, y eso era algo que debía evitarse a toda costa, pues indefectiblemente conduciría al final de Roma. Por ello, Catón, arropado por todos los viejos senadores seguidores de Máximo, acababa de conseguir que se aprobara una moción para la cual se nombraba a Tiberio Claudio Nerón, con el mismo rango de mando sobre las tropas de África que el procónsul Escipión, a la vez que se proporcionaba a Tiberio Claudio 2 legiones y 50 barcos con los que partir hacia África. De esta forma, si se conseguía una victoria definitiva sobre Aníbal y Cartago, la gloria quedaría repartida y Escipión no podría presentarse ante el pueblo como el único gran salvador de Roma. Los Emilio Paulos y también los Escipiones, encabezados por Emilio Paulo, el hermano de Emilia, y por el propio Lucio, el hermano de Escipión, intentaron que la moción no se aprobara, al menos no en esos términos. Aceptaban, como era de esperar, que se enviaran refuerzos, pues en el fondo todos temían que la conjunción de los antiguos ejércitos de Magón y Giscón, junto con el refuerzo de los veteranos de Aníbal, liderados todos por el propio Aníbal, pudiera conducir a la derrota de las legiones quinta y sexta. Pero hasta el último momento, lucharon encarnizadamente en una maratoniana sesión del Senado para evitar que a Tiberio Claudio Nerón se le concediera el mismo rango militar en África que a Escipión. Sin embargo, Catón, con un verbo ágil y unos razonamientos agudos, infundió el temor a una derrota descomunal, lo que pesó en particular en el ánimo de los senadores más influenciables, en los que despertó el miedo de dejar todo el ejército en manos de un general, aún demasiado joven pese a sus victorias. La votación fue muy ajustada, pero la propuesta de Catón prevaleció, y en el puerto de Ostia ya se cargaban los navíos de guerra que Tiberio Claudio debía comandar para acudir al encuentro de su colega en el mando en la guerra de África. Catón se encontró casi sin darse cuenta frente al templo de Vesta, y pensó que era un buen momento para un sacrificio. Mientras entraba pensó que siempre existía la grata posibilidad de que Aníbal pusiera las cosas en su sitio y masacrara a las legiones quinta y sexta y a los refuerzos que se enviaban ahora. Eso simplificaría mucho las cosas. Y bueno, Tiberio Claudio, después de todo, era prescindible. 84. El ejército de Masinisa. Frente a la ciudad de Útica,
campamento general romano en el norte de África, verano de 202 a.C. Pero las tropas de Tiberio Claudio nunca llegaron a su destino. Una tempestad arrasó la flota, hundiendo decenas de buques y dispersando el resto, que regresó hacia Italia y Sicilia en busca de refugio. Publio Cornelio Escipión y las legiones malditas quedaron como las únicas fuerzas de Roma en África. Por ello, cuando el regreso de Aníbal fue un hecho, Publio recurrió de nuevo al único aliado, que no amigo, que le quedaba en África. Mario, dijo el procónsul, ve a Numidia y busca a Masinisa, y dile que venga con su ejército. Dile que Aníbal ya está aquí. Dile que si nos abandona, Aníbal, después de acabar con nosotros, le perseguirá hasta darle muerte y destruir su reino. Dile, Mario, dile que venga si quiere seguir siendo rey y señor de toda Numidia. Y dile que Tiqueo se ha unido a Aníbal. Frontera entre Numidia y Mauritania, septiembre de 202 a.C. Masinisa estaba en lo alto del peñasco más elevado de aquellas montañas. Desde allí podía ver las tropas de Vermina, uno de los hijos de Sífax, huyendo por el estrecho desfiladero. Vermina era uno de los pretendientes al reino de Numidia que había emergido tras el derrocamiento de Sífax por Masinisa y las legiones de Roma. Había otros muchos, pero los únicos realmente peligrosos por el número de seguidores que podían reunir eran Vermina y Tiqueo, un primo de Sífax. Vermina salía huyendo hacia Mauritania y Masinisa estaba considerando la posibilidad de perseguirle. «Mi rey», dijo uno de los guerreros Maesili. «Mi rey, ha llegado un mensajero de los romanos». Masinisa se giró y reconoció enseguida la figura de Mario Juvencio, uno de los tribunos de mayor confianza de Escipión en África, escalando la encrespada ladera en la que se encontraba. El rey de Numidia no hizo ningún ademán de descender, ni un paso, para escuchar al mensajero romano, de modo que Mario se vio obligado a ascender hasta el final. El peñasco terminaba en una especie de cornisa que sobresalía sobre el desfiladero. Mario no era un hombre propenso al vértigo, pero no se sintió cómodo en aquel lugar. El rey le miró. «Habla, mensajero», espetó Masinisa con desprecio, sin usar el término tribuno, que era el nombramiento que el propio Maesili sabía que ostentaba aquel oficial de Roma. Mario hizo caso omiso a aquella ofensa y se limitó a entregar su mensaje con fidelidad a cada palabra que había pronunciado el procónsul. Masinisa escuchó y cuando el tribuno terminó, el rey de Numidia se giró hacia el desfiladero, dando un paso hasta situarse en el mismo borde. Mario pensó que aquello era una temeridad, pero tampoco era asunto suyo. Masinisa miraba todo aquel territorio, más allá de las montañas. Todo era suyo, pues todo era Numidia, y pronto podría intentar extender las fronteras de su reino aún más lejos. Pero arriesgarlo todo por una batalla le parecía peligroso. No tenía claro que el procónsul romano fuera a ser capaz de derrotar a Aníbal. Más bien pensaba que ocurriría todo lo contrario. Desde el funesto episodio de Sofonisba, Masinisa había perdido la fe ciega que en un momento llegó a tener por Escipión. Sin embargo, no acudir también era imprudente, especialmente si Tiqueo estaba con los cartagineses. Odiaba tener que luchar de nuevo al lado del hombre romano que había exigido la entrega de Sofonisba, pero le humillaba la obstinada tosudez de Cartago en no querer aceptarle como rey de Numidia. Masinisa habló a las montañas, pero Mario escuchó el mensaje con claridad. «Dile a Escipión que acudiré a su encuentro, que nos reuniremos en Sama, en el interior de África. Las costas no son seguras. Acudiré con 6,000 infantes y 4,000 jinetes». Mario dudó en hablar, pero al fin se lanzó e interpeló al rey. «Masinisa, ahora que eres rey de Numidia, el procónsul esperaría un ejército mayor por tu parte,
un ejército de... Pero Mario no terminó la frase porque la mirada de Masinisa desde lo alto de la roca fue demoledora. 10,000 hombres. Masinisa escupió las palabras con furia. Yo también tengo mis problemas en Numidia, como Vermina y como tantos otros que debo eliminar. Y quedan muchos seguidores de Sífax que crean levantamientos en diferentes regiones. No puedo reunir a todas mis tropas y abandonar el reino. 10,000 hombres tendrán que bastar. Mario no se atrevió a decir más. Asintió y comenzó a descender hacia el valle. Una vez que su silueta se perdió en la distancia, uno de los oficiales maesili se acercó a su rey y le habló con tiento. Realmente, mi señor, no quedan ya casi enemigos y si el rey quisiera, podríamos doblar o triplicar ese número de soldados con facilidad. Lo sé, y nos interesa acudir para ver si podemos aprovechar la batalla que tendrá lugar para acabar con Tiqueo. Respondió Masinisa algo más sereno desde que el romano partiera, pero tampoco quiero ayudar tanto a Escipión. Si Publio Cornelio Escipión quiere derrotar a sus enemigos, tendrán que ser sus tropas las que lleven la mayor parte del combate. Si son valientes resistirán y vencerán, pero si no, Aníbal los masacrará y nosotros tendremos un fuerte ejército en la retaguardia para defendernos y poder alcanzar un pacto con Cartago. Y la verdad no creo que las regiones de Roma resistan. No lo creo. Será interesante estar allí para verlo. 85. Los últimos preparativos. Norte de África. Campamento general romano en las proximidades de Sama. 18 de octubre de 202 a.C. El procónsul caminaba entre sus tropas en silencio, conocedor de que todos sus legionarios observaban sus movimientos con extraordinaria atención. La batalla definitiva iba a tener lugar en pocos días, quizá en pocas horas, y la expectación creciente entre los soldados se concentraba en la figura de su general. Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma con mando de general para las legiones expedicionarias en el norte de África, era consciente de los miles de ojos que analizaban sus movimientos, y sentía el temor y la duda, el ansia y la expectación, y las decenas de diferentes sentimientos que intensamente entremezclados embargaban el ánimo de sus tropas. Por ello, el general caminaba despacio, seguro, firme, invitando a la confianza en sus gestos, al sosiego y a la seguridad de que todo estaba bajo control. Ante ellos, después de casi 3 años de campaña en África y después de 16 años de guerra, o lo que era más importante para aquellos legionarios, 14 años después de la derrota de Cannae, tenían al fin su oportunidad contra el ejército de Aníbal. La noticia, no por esperada, había dejado de ser recibida con gran sobresalto. Aníbal el Invencible, conquistador de ciudades, que había atravesado los Pirineos, el Ródano, los Alpes y asolado durante años Italia. Aníbal, el destructor de decenas de legiones romanas, el verdugo de cónsules y procónsules, y decenas de senadores y tribunos. Aníbal, el mayor enemigo de Roma, estaba allí, de nuevo. La historia se repetía. La mayoría de los legionarios al mando del procónsul ya se habían enfrentado al general cartaginés y habían sido derrotados. Y de nuevo Aníbal se cruzaba en su camino. El recuerdo de Locri con la retirada del general púnico animaba un poco sus corazones, pero todos sabían que en África los extranjeros eran ellos, y que Aníbal no se mostraría tan cauteloso en su patria. Todos sabían que lo de Locri no se repetiría, y que Aníbal no se desvanecería entre la bruma de un amanecer extraño. No, Aníbal no se retiraría. No, sino que plantaría cara en una feroz batalla,
cruenta y misericorde. Sí, Publio percibía el temor en sus hombres. Todo se repetía igual que hace 14 años, con dos diferencias. El general al mando de los romanos era otro, y ahora se encontraban en África. Por eso los legionarios no quitaban la mirada de su general en jefe. ¿Sería este nuevo general más astuto, más valiente, más inteligente que Aníbal? ¿Sería este general el primero con el que consigan la victoria frente a Aníbal? Estaba a punto de amanecer y sin embargo hacía calor pese a ser entrado el mes de octubre. Publio se detuvo en un puesto de guardia y pidió agua a uno de sus legionarios. Enseguida se le trajo un vaso y se sirvió agua de un odre de piel de vaca. El general bebió mientras contemplaba desde el puesto de vigía a la entrada del campamento la disposición a unos 10.000 pasos de distancia de los primeros puestos de avanzadilla que el general cartaginés había dispuesto para vigilar los movimientos de los romanos. Eran pequeños grupos de tropas esparcidos en el horizonte. Nada hacía presagiar un ataque inminente. Aníbal, al igual que él, esperaba el momento oportuno de avanzar con todo el ejército. Publio volvió sobre sus pasos y se adentró de nuevo por el campamento romano que gobernaba. Las miradas de los legionarios le siguieron mientras su séquito de lictores observaba a su alrededor. Así, acompañado por su escolta, el general llegó a la tienda del Praetorium, en el centro del campamento. 2 legionarios descorrieron las cortinas de acceso a la tienda para facilitar la entrada a su general. En el interior la guardaba reunido todo su alto mando. Cuando un joven legionario entró en la tienda escoltado por 2 de los lictores que vigilaban en el exterior del Praetorium. Los 3 soldados apenas dieron un paso en el interior de la estancia y se detuvieron. El silencio se apoderó de todos los presentes. Cayo Lelio, Marcio, Silano, Mario, Terebelio, Digicio, Cayo Valerio, el resto de los tribunos y centuriones de la quinta y la sexta, los 6 praefecti sociorum de las tropas auxiliares, el rey Masinisa, que a los ojos de todos había respondido sin ilusión pero con disciplina a la llamada del procónsul, y los decuriones de la caballería romana, que se miraron entre sí sorprendidos. ¿Cómo se atrevían esos soldados a interrumpir el cónclave del Estado Mayor cuando el procónsul organizaba el ataque contra Aníbal? Solo Publio Cornelio Escipión permanecía impasible, con su mirada detenida sobre los planos de la región que le habían proporcionado sus informadores de África, sin aparentemente prestar mayor atención a los legionarios. Pasó así medio minuto de silencio intenso, que nadie se atrevía a romper, ni los soldados recién llegados, ni los tribunos y centuriones que rodeaban, a la espera de su reacción, a su líder. Por fin, sin despegar la mirada de los planos, Publio Cornelio Escipión hizo una pregunta. ¿Qué ocurre? Fue una pregunta breve, en la que no había nada sobreañadido, pero en cuyo tono seco se percibía una contenida irritación del general en jefe de las tropas, alimentada por el cansancio, y también por la tensión de la última campaña, y las recientes confrontaciones con los cartagineses que se negaron a dejar recuperar la flota de abastecimiento encallada en la bahía de Cartago. Un tono que junto con esas 2 palabras dejaba entrever a los legionarios que más les valía que tuvieran una muy buena excusa para interrumpirle esa mañana. Una excusa, como que un incendio estaba devastando el campamento, o que el general cartaginés había lanzado un ataque por sorpresa, aprovechando la endeble luz del alba. Cualquier otra explicación sería insuficiente para mitigar la incipiente ira del general romano. El legionario más joven avanzó 2 pasos hasta quedar a 3 metros de distancia de la mesa que rodeaban sus superiores, y dirigiéndose con voz clara pero respetuosa a su general, arguyó el motivo de su en apariencia inoportuna entrada. Tenemos unos emisarios de los cartagineses en la puerta del campamento.
Dicen que deben entrevistarse con nuestro general. Les hemos dejado pasar desarmados y les hemos dicho que tenían que esperar, a lo que han respondido que traían un mensaje urgente de Aníbal para el procónsul. Les hemos insistido en que aún así tenían que esperar. Entonces nos han dicho que Aníbal solicitaba una entrevista personal con Publio Cornelio Escipión, general en jefe de las tropas romanas en África, y que necesitaban llevar una respuesta a Aníbal esta misma mañana. Hemos dudado, mi general, y hemos pensado que lo mejor era comunicar el mensaje inmediatamente, para que se decida si hay que transmitir respuesta rápida o no. El legionario inspiró aire una vez terminada su explicación, y se retiró 2 pasos atrás, hasta quedar en línea con los otros 2 soldados que habían custodiado su entrada en el Praetorium. El procónsul de Roma, que había escuchado la explicación del legionario sin levantar la mirada del plano que estaba consultando, y sobre el que se había permitido hacer un par de marcas en diferentes lugares mientras escuchaba al soldado, levantó por fin la mirada y exhaló un profundo suspiro. Por un momento había temido seriamente que algún desastre realmente grave hubiera acontecido, algo que desbaratara sus planes. Pero no era así. Aníbal deseaba hablar con él. Aníbal, el general invicto del imperio cartaginés, la joya del poder militar del norte de África, el general que había derrotado en sucesivos combates a los romanos y que había eliminado de la faz de la tierra a más de una docena de legiones de Roma. Él, Aníbal, deseaba por primera vez entrevistarse con un general romano. Inaudito. Legionario, has hecho bien en transmitir este mensaje. Regresa donde están esos emisarios de Aníbal y diles que esperen. En breve les daré una respuesta que llevar a su general. Sí, mi general, dijo y salió de la tienda. Los tribunos que rodeaban a Publio Cornelio Escipión esperaron una señal del procónsul para comenzar a hablar. ¿Y bien?, preguntó Publio, ¿qué creéis que debemos hacer? Lelio, como oficial de mayor edad, incluso el propio cónsul, el lugarteniente del general, el único entre los presentes que le conocía desde su primera batalla en suelo italiano, que lo había acompañado en sus campañas en Hispania, y con quien más batallas victoriosas y momentos difíciles había compartido, fue el primero en dar su parecer. Puede ser una trampa, puede que no, y que Aníbal desee realmente entablar conversaciones, y si así fuera, lo más posible es que desee negociar un posible tratado de paz. Pero puede también ser una trampa para que, o bien pensemos que están pensando en la paz más que en la guerra, para que así nos relajemos y luego atacarnos por sorpresa. O bien, pero Lelio no concluyó su frase. Dudó. O bien, preguntó Publio, o bien es una trampa que persigue el asesinato de nuestro procónsul. Con Aníbal cualquier cosa es posible. Los demás oficiales, animados por la intervención de Lelio, aportaron sus opiniones. Marcio, Silano y Mario se inclinaban por la idea de que se trataba de una maniobra de distracción, mientras que Terebelio, Digicio y Valerio estaban persuadidos de que era una conspiración para asesinar al general romano que tanto temían los cartagineses. Bien, habló de nuevo Publio tras escucharlos a todos. Lelio ha resumido con claridad las opciones. A decir verdad, es difícil saber cuál es la correcta. Es difícil, necesitamos saber más. Quede en orden de traer a esos emisarios. Lo mejor será saber de su boca qué es lo que exactamente entiende Aníbal por una entrevista, las condiciones de ese posible encuentro. Cayo Valerio salió de la tienda y se le escuchó dar las órdenes oportunas. Publio, entretanto, se sentó en la sella curulis junto a la mesa y volvió a observar con detenimiento el plano. Señaló las marcas que había trazado sobre el mapa y preguntó a Lelio directamente: ¿cuál de esas 2 colinas crees mejor para un ataque con la caballería númida? El joven legionario, que había interrumpido el cónclave del Estado Mayor en el Praetorium,
Tras atravesar las interminables hileras de tiendas del campamento romano, llegó a la puerta praetoria de la empalizada que protegía al ejército acampado en África. Allí estaban los 3 emisarios cartagineses. Eran hombres altos y robustos de tez oscura. Uno de ellos era, sin duda, el líder. Su uniforme de campaña iba cubierto por un manto rojo oscuro, seguramente un centurión o algún otro importante oficial del ejército de Aníbal. El legionario se dirigió directamente a este hombre. «Seguidme». Los cartagineses asintieron en silencio y caminaron siguiendo los pasos del legionario. Unos 15 soldados romanos escoltaron a los emisarios púnicos en su recorrido por el campamento. La voz de que Aníbal deseaba entrevistarse con el procónsul ya había corrido por todos los rincones del cuartel. Era un acontecimiento que suscitaba sorpresa y curiosidad, y también un cierto orgullo, ya que nunca antes Aníbal había considerado importante entrevistarse con ningún otro cónsul o procónsul de Roma. Algo estaba cambiando. También había miedo. Muchos de aquellos soldados que ahora veían pasar la comitiva cartaginesa de emisarios de Aníbal habían formado parte de las legiones arrasadas por el cartaginés en Italia. Muchos de estos soldados habían sido ya derrotados por Aníbal. Y saber que el general cartaginés, al mando de un poderoso ejército, se encontraba apenas unas millas de distancia, no les resultaba nada tranquilizador. Pero precisamente por eso habían venido. Los soldados de las legiones quinta y sexta estaban allí precisamente por eso, para vengarse, para luchar, para vencer. Y Locri, pensaban. En Locri los cartagineses se esfumaron, se retiraron. Los 3 mensajeros de Aníbal entraron en la tienda del procónsul. Cualquier emisario en son de paz es bien recibido en este campamento. Decid esto a vuestro general cuando regreséis, les dijo Publio con estudiada seguridad. Y ahora decidme, ¿qué es lo que exactamente propone Aníbal, vuestro general? El oficial cartaginés al mando se adelantó un paso y transmitió el mensaje de Aníbal. Aníbal Barca, general en jefe de las tropas de Cartago, desea una entrevista con el procónsul de Roma, Publio Cornelio Escipión, en un lugar conveniente claramente visible para ambos ejércitos desde la distancia. Mi comandante propone que la entrevista tenga lugar mañana al amanecer, pero está dispuesto a considerar otras opciones. También propone que el encuentro sea entre el procónsul y él mismo a solas, con la única presencia de los intérpretes. Y guardó silencio. Lelio, Masinisa y el resto de los tribunos y oficiales romanos volvieron sus miradas sobre Escipión. Este no lo dudó e inmediatamente dio respuesta al mensaje. Bien, oficial. Dile a tu general que Publio Cornelio Escipión, en calidad de procónsul de Roma, acudirá a esta entrevista con Aníbal Barca, general en jefe del ejército cartaginés, mañana al amanecer. Para ello propongo que ambos avancemos nuestras tropas a lo largo del día de hoy hasta quedar a unas 6 o 7 millas de distancia, y que justo en el punto central de mayor altura, que sea visible desde ambos lados, nos reunamos. Yo acudiré escoltado por una turma de jinetes, 30 hombres a caballo, y sugiero que él haga lo mismo. Una vez que estemos a 500 pasos de distancia el uno del otro, cada uno de nosotros abordaremos nuestra escolta y solo acompañados por un intérprete nos encontraremos. ¿Has entendido bien este mensaje, oficial? Sí, y así lo transmitiré a Aníbal. Bien. Y dirigiéndose a los legionarios que custodiaban a los emisarios cartagineses, que escolten estos hombres hasta la entrada del campamento y hasta 1000 pasos de distancia, que no se les moleste y que se les permita ir en paz sin sufrir algún daño, y que se les dé de beber y comer antes de partir si ellos así lo desean. Tanto los soldados cartagineses como los legionarios se retiraron,
Publio quedó de nuevo con sus oficiales. Lelio, continuó el procónsul, levantamos el campamento y avanzamos hasta esta posición junto al río, dijo y señaló en el plano una de las marcas que había realizado. Acamparemos allí al atardecer. En cualquier caso, que se tomen todas las medidas defensivas necesarias, tanto en el avance como en el nuevo campamento, como si Aníbal pudiera atacarnos en cualquier momento. Y creo que con eso terminamos por esta mañana. Que las tropas coman bien antes de avanzar, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Se hizo el silencio. No era frecuente plantear dudas al procónsul más victorioso de Roma, pero el cauto Marcio comentó algo. Con el debido respeto, mi general, pero ¿es razonable trasladar 35,000 hombres de un campamento entero para acudir a una entrevista? ¿No sería quizá mejor eludir este tema por completo y concentrarse en la batalla que seguro se cierne sobre nosotros? Publio Cornelio Escipión se sentó nuevamente, despacio, en su sillón, junto a los mapas. Comenzó a hablar en un tono tranquilo. Marcio, sé que me eres leal. Lo fuiste con mi padre y con mi tío en Hispania, y desde entonces conmigo. Pero estoy cansado de meditar y pensar. Ha llegado el momento de las decisiones. Y Lucio Marcio Septimio, he dado una orden. Cuando digo si hay alguna pregunta, me refiero a si hay algo de lo que he ordenado que no se ha entendido bien. No lo digo para que se cuestione esa orden. Marcio guardó silencio e inspiró aire. Tragó saliva, miró al suelo. El procónsul estaba más serio que nunca. Espero, continuó el procónsul, que eso quede claro para el futuro. El general hizo una pausa mientras observaba al tribuno, y luego, uno a uno, al resto de los oficiales reunidos en la tienda, deteniéndose en particular sobre la figura del rey Masinisa. Entonces continuó, con el mismo tono tranquilo y pausado. En cualquier caso, que Aníbal quiera hablar por primera vez con un procónsul de Roma es excepcional, y en circunstancias excepcionales. Son aceptables preguntas que en otros momentos no lo serían. Marcio pareció suspirar lentamente, algo aliviado, pero muy en silencio, aún sin levantar la mirada. Se concentró en escuchar al general, que continuó hablando. Si el general cartaginés desea hablar conmigo, no seré yo quien me niegue. Y si para que Aníbal y un procónsul de Roma hablen, se han de mover del lugar a 35,000 hombres de un campamento entero, pues se mueven. Tengo interés personal, y aún más importante, no dudo que es en el interés general de Roma y del pueblo romano escuchar a Aníbal directamente, sin que su opinión nos llegue filtrada a través de emisarios. No obstante, no vamos a dejarnos arrastrar a una trampa. Como observaréis en el lugar que he indicado en el plano, nos situaremos muy próximos al río, lo cual nos facilitará el acceso al agua durante el tiempo que estemos acampados allí y durante la duración de la batalla, si ésta al fin tiene lugar. En este avance vamos a mejorar nuestra posición actual si tiene lugar el enfrentamiento. Incluso si Aníbal no quisiera hablar, este movimiento sería indicado. Pero aprovecharemos la excusa de la conferencia para que los cartagineses no sospechen que nuestra aproximación al río y a esta posición tiene otros fines que no sean los de parlamentar. En fin, esa es la explicación. Como he dicho, no suelo extenderme tanto cuando doy una orden, pero esta vez quizás sea conveniente. Publio se levantó y volvió a dirigirse a todos los presentes. ¿Hay, pues, alguna pregunta? Esta vez el silencio fue completo. Marcio levantó la mirada del suelo, pero ya no preguntó nada más. Todos los tribunos y el resto de los oficiales y el rey Masinisa abandonaron la tienda. Todos a excepción de Cayo Lelio. Sí, queda algo por lo que veo, comentó Escipión. Sí, se explicó Lelio. Los 2 exploradores que avanzaron para espiar el campamento cartaginés anoche han regresado hace una hora y están esperando para informar. ¿Los hago pasar?
He pensado que preferiría recibir su información sin la presencia del resto, por si acaso. Sí, Lelio, has pensado bien. Que pasen, veamos qué tienen que contarnos. Publio volvió a reclinarse sobre la sela curulis. Lelio sonrió, se dio la vuelta, salió y dio la orden de que trajesen a los exploradores. Volvió a la tienda. ¿Te dejo a solas con ellos? No, siéntate, Lelio. A ver qué nos comentan los exploradores. Necesitaré tu opinión. Cayo Lelio se sentó en una cela junto a su comandante. Los exploradores entraron en la tienda. Ya habían oído el rumor que se había extendido por el campamento romano. Aníbal quería hablar con su general, con Escipión. Los legionarios estaban admirados del interés del general cartaginés, y en cierta forma el suceso no había hecho sino acrecentar la leyenda del procónsul. Aníbal hasta la fecha se había limitado a entrar en combate y derrotar sistemáticamente a las legiones romanas. Ahora quería hablar. En ese contexto, los exploradores sabían que toda la información que traían para el procónsul de Roma en África era de extraordinario valor. Se sentían importantes y también especiales por la confianza que el general había depositado en ellos. Ya habían servido en operaciones anteriores similares, pero espiar al propio Aníbal había sido sin duda su más importante misión. El primero, un legionario romano de la quinta seleccionado por Valerio, y el segundo, un itálico que se había distinguido en las campañas de Hispania por su valor, y que el procónsul se había traído como voluntario para esta nueva aventura militar. Ambos tenían unos 25 años, pero su experiencia pasada era de plena confianza. El legionario romano es el que comenzó la explicación de lo que habían visto. Mi general, el ejército cartaginés es numeroso, sin duda mayor que el nuestro. A las tropas cartaginesas venidas de Italia y sus mercenarios iberos se han unido los libios y cartagineses que ha reclutado Giscón, y a estos se han añadido los soldados del general Magón junto a más mercenarios ligures, otros venidos de la Galia, y hemos visto también honderos baleáricos. Tienen caballería cartaginesa y númida. En un total, calculo que serán unos 40,000. Publio y Lelio escucharon en silencio. El procónsul le pidió con un gesto a su lugarteniente que le pasara una ánfora de vino que tenían al lado de su asiento. Lelio se la pasó y el procónsul se sirvió un vaso sin mirar a los soldados. El legionario se iba sintiendo cada vez más pequeño, menos importante pese a lo clave de su misión, y la sin duda gran relevancia de sus informaciones. Estaba ante el procónsul de Roma y su lugarteniente. El procónsul apenas tendría 3 o 4 años más que el propio legionario, pero en su rostro se adivinaba la huella de innumerables batallas, del sufrimiento de una guerra prolongada, en la que había visto perecer a su padre y a su tío. El soldado se daba cuenta de que solo de él dependía la victoria o la derrota, y quizá el futuro de Roma. Prosiguió con su relato. Bien, nuestro ejército son unos 35,000 soldados, contando a los aliados. Soldado, sé cuántos legionarios y tropas aliadas tengo a mi cargo. Limítate a informar del ejército o ejércitos de Cartago. Interrumpió el procónsul mirando el fondo de su copa. Por supuesto, sí, mi general. La caballería cartaginesa es escasa, inferior en número a la nuestra, yo diría que menos experta. Bien, comentó Lelio. No parecen noticias preocupantes. Un poco más de infantería, pero les dominamos en la caballería. Al final nos saldrá bien eso de tener de aliado a Masinisa. Es un poco el mundo al revés. Publio levantó la mano y Lelio cayó en seco. Con frecuencia Lelio hablaba de más, y esta habría sido una más de esas ocasiones. En cualquier otro eso habría tenido alguna repercusión, pero Publio volvía a ser indulgente con los deslices de su general. Eran infinitos años juntos desde su primera batalla, en la que Lelio, por órdenes del padre de Publio, se cuidaba de que no le pasara nada al joven hijo del cónsul de las legiones, en la batalla junto al río Tesino. De algún modo todo aquello parecía tan lejano.
y la discusión de Baecula parecía haber quedado definitivamente enterrada tras varios años de campaña en África. Publio volvió a beber un sorbo de su copa. Lo que le preocupaba es que presentía que quedaban más cosas que los exploradores aún no habían contado. Había aprendido que los soldados se sentían intimidados por su presencia y siempre eran cautos cuando presentaban sus informes, especialmente con relación a las malas noticias. Y las malas noticias siempre llegaban al final, siempre, inexorablemente, y estaban por llegar. El procónsul dejó su copa en la mesa. ¿Y bien? ¿Algo más que decir, legionario? El soldado inspiró profundamente y continuó. Sí, mi general. Los cartagineses han traído elefantes consigo. Nuevos elefantes que han unido a los que ya tenían. Son muchos, mi general. Lelio iba a interpelar al legionario y preguntarle cuántos son muchos. ¿20? ¿30? ¿40 quizá? Pero el soldado anticipó la respuesta. Hemos contado hasta 80 elefantes, mi general. Dijo y calló y se quedó mirando al suelo. Lelio levantó las cejas en señal de sorpresa. 80 elefantes. Nunca antes habían juntado tantos elefantes los cartagineses. Nunca antes se habían combatido contra tantos elefantes. Al menos no en esa guerra. Esto era grave, muy grave. Aunque tuvieran mayor caballería, los elefantes la contrarrestaban de largo. Si Aníbal lanzaba una carga inicial con 80 elefantes, podría destrozar a la infantería ligera de los velites, a la primera línea de los Astati, y quizá incluso la segunda de los príncipes. Si se salvaban los Triari como reserva, ya sería un éxito. Luego Aníbal lanzaría su infantería sobre las desordenadas líneas romanas. No, el asunto pintaba mal. 3 ejércitos de cartagineses y mercenarios, superior en número a los romanos, y 80 elefantes. No podrían vencer solo con la caballería, ni aun con toda la ayuda de los 4.000 jinetes que el rey Masinís había traído para cumplir con su juramento de fidelidad a Escipión. El procónsul miró fijamente al legionario y, sin inmutarse ante la información recibida, con una inmensa paciencia volvió a preguntar. ¿Algo más que informar? El legionario, sin levantar la mirada, negó con la cabeza al tiempo que respondía. No, mi general, eso es todo. El procónsul volvió entonces sus ojos sobre el itálico. Este también miró al suelo. Había algo extraño en el gesto, pero el general no sabía bien qué era exactamente. Bien, salid y esperad afuera. Los soldados se volvieron y se dirigieron hacia la puerta de la tienda, pero cuando estaban a punto de salir, el itálico se paró, dudó y por fin giró sobre sí mismo y se dirigió al procónsul. Hay una cosa más, mi general. Publio miró fijamente al soldado. ¿Y bien? Adelante. ¿Qué más? El soldado ibero por fin se aventuró a continuar. Yo diría que nos vieron algunos centinelas del campamento cartaginés, pero que nos dejaron ir, como si tuvieran la orden de no molestarnos. Es solo una sensación, no tengo nada para probar lo que digo y mi compañero no está seguro, por eso no lo hemos comentado antes, pero pese a todo yo quería decirlo, mi general. ¿Cuánto tiempo llevas al servicio de Roma, soldado? ¿6 años? Casi 7, mi general, desde sus campañas en Hispania. Sí, así es. Y siempre has servido bien como explorador, concluyó Publio. Has hecho bien en comentar tus sensaciones. A veces la intuición es tan importante como la información cierta. Podéis marchar. Habéis hecho bien vuestro trabajo. Uno de los lictores os conducirá a una tienda. Allí esperaréis nuevas instrucciones. Una vez solos, Publio y Lelio prosiguieron dialogando y compartiendo vino. Estos 2 hombres deben permanecer aislados. El resto del ejército no debe conocer nada de los elefantes, o al menos el número exacto hasta que yo lo decida, ¿está claro? Por supuesto, me ocuparé de ello.
Los legionarios esperan encontrar elefantes. Continuó explicándose Publio, pero no esperan ese número. 80 elefantes. Eso puede infundir temor en el ejército y eso es lo primero que debemos evitar. Aníbal habrá dado orden de que no se moleste a los posibles exploradores que enviáramos. Quiere que se sepa. Quiere que nuestras tropas sepan el enorme número de elefantes que ha reunido para la guerra. Sí, Lelión, seguramente ese es su objetivo. Nos paga con la misma moneda, Publio. Nosotros permitimos que sus exploradores de hace unos días entraran en el campamento. Eso tuvo gracia. Cuando diste órdenes de que los exploradores cartagineses que habían apresado las tropas de la Quinta Legión fueran dejados en libertad y así visitaran el campamento, para que luego se les dejara regresar sin un rasguño. Sí, en cierta forma nos paga igual, pero no exactamente. Nuestra estrategia era la de transmitir a los cartagineses nuestra gran confianza y esperar que esa sensación de gran confianza y seguridad en nuestras fuerzas infundiera temor. También quería desinformar, ya que hace unos días aún no habíamos recibido el refuerzo de la caballería de Masinisa y de sus infantes. Quería que Aníbal pensara que no disponíamos de esas tropas, pero el combate no se ha producido de forma tan inminente como esperaba. El efecto de esa desinformación puede haberse perdido ya, pues no sabemos si otros espías cartagineses han detectado la llegada de los efectivos del rey Númida. Y ahora Aníbal juega a infundir temor con algo mucho más tangible que la sensación de confianza de unos soldados. Los elefantes no entienden de sutilezas. Hay que admitir que en esta partida el general cartaginés nos ha ganado. Además, es muy posible que él también haya aislado a sus exploradores para que no informen de lo ocurrido en su misión. No, Aníbal nos ha ganado en este juego. Publio, contrario a su costumbre, echó un largo trago de vino y prosiguió. Ahora nos resta la negociación de mañana, y más aún, la batalla que seguramente seguirá la entrevista, pues no creo que podamos alcanzar acuerdo alguno. Es ahí al final de todas las cosas donde tenemos que ganar. Y ahí al final estarán los 80 elefantes y sus 3 ejércitos, dijo Lelio, el de Cartago y Libia de Giscón, el de los mercenarios de Magón y el de los veteranos de Italia de Aníbal. Y allí estaremos nosotros, Lelio, no lo olvides, allí estaremos nosotros. Sin duda, allí estaremos todos con las legiones malditas, las tropas auxiliares, los voluntarios, la caballería de Roma y la que reclutaste en Siracusa poniendo rojo de ira a Cato. Y Lelio soltó una pequeña risa. Y las tropas del rey Masinisa, y todos bajo tu mando, y siguiendo tus órdenes, venceremos a Aníbal. Aunque ¿qué? Aunque hay que reconocer que no nos habrían venido mal, nada mal, esos refuerzos que traía el cónsul Tiberio Claudio Nerón. Ya sé, dijo rápidamente Lelio, viendo la mirada seria de Publio, que al fin de cuentas venían enviados por Catón y que Catón nunca haría nada para ayudarte si no fuera por un objetivo superior que desconozco, pero qué sé yo. Con esos elefantes yo me habría alegrado si esas tropas estuvieran ahora aquí y no junto con las 50 quinquerremes que se hundieron en el mar. Bueno, Neptuno no quiso que llegaran, dijo Publio. Y fue él quien en ese momento sonrió levemente, de forma un poco malévola. En fin, quizá fuera el deseo de Neptuno, y es curioso porque siempre te fue propicio, dijo Lelio. Y quizá lo siga siendo, Lelio, quizá lo siga siendo. Sin esas tropas, si vencemos, el triunfo será nuestro, no de Catón y su jauría de senadores ambiciosos y cobardes. Y desde luego ya no estará allí Quinto Fabio Máximo para negárnoslo. Eso es seguro. Bebamos a la salud del viejo augur, Princeps Senatus y todo lo demás. Bebamos. Y bebieron. Pero aquí Publio ya solo tomó un sorbo, un poco por moderarse, un poco por superstición. No pensaba que beber celebrando la muerte de un excónsul de Roma fuera algo que trajera buena suerte.
incluso si ese excónsul era el que había sido su declarado enemigo durante años y años, enemigo de su padre, de su tío, y luego acérrimo látigo y oposición de todos sus proyectos. Bueno, pero dejemos de hablar de política, dijo Lelio. Ya sabes que yo de política prefiero no hablar. En fin, en cualquier caso, como bien decías, allí estaremos y allí lucharemos y bajo tus órdenes venceremos, como en tantas otras ocasiones. Lelio, se agradece tu infinita confianza, pero me pregunto si no será que el vino te anima quizá ya algo en exceso. Sí, eso es posible, pero no dudo en que nuevamente nos llevarás a la victoria como en otras ocasiones. Insisto, no tengo ni idea de cómo lo harías, porque a mí no se me ocurre la forma de resolver este problema de elefantes y 3 ejércitos combinados. Pero bebo tranquilo, porque sé que o bien ya sabes cómo hacerlo, o bien algo se te ocurrirá esta noche ¿O? Preguntó Publio, entre divertido e intrigado por las elucubraciones de su fiel y veterano tribuno. «O será una batalla hermosa y una compañía inmejorable para morir», dijo Lelio y alzó su copa, a lo que el procónsul respondió con una sonrisa y levantando la suya. «Por la victoria o la muerte, lo que los dioses nos concedan», exclamó Escipión. Así cayó Lelio, el oficial más veterano de las tropas romanas expedicionarias en África, el joven general en jefe, procónsul de Roma, Publio Cornelio Escipión, al abrigo de aquella tienda de campaña y de la amistad que les unía, forjada en decenas de batallas y había superado la intriga y la traición, celebraron lo que debía ser la futura victoria o la próxima muerte de ambos frente al mayor enemigo de Roma. Aníbal Barca ya estaba allí con todo su ejército. Y Sama no sería Locri, no lo sería, y los dos lo sabían. «Claro que», continuó Publio después de dejar su copa a un lado en el suelo, «siempre nos queda la posibilidad de Útica». «¿Útica?», inquirió Lelio, intrigado. «Sí, si la batalla va mal, siempre pensé que podríamos replegarnos hacia Útica y hacernos fuertes allí hasta que Roma tuviera bien enviarnos ayuda», aclaró el procónsul. De pronto Lelio abrió los ojos de par en par. «Por eso insistías tanto en el maldito asedio de Útica, para tener un refugio, por eso era». Lelio dio una palmada con su mano derecha en su muslo. «Y pensar que todos creíamos que te empecinabas en el asedio por demostrar a las legiones quinta y sexta que había que acabar lo que se empieza». «Bueno», respondió Publio, «en parte era eso, pero lo esencial, lo estratégico, era tener un lugar adecuado para refugiarse, para resistir si Aníbal sale tras nosotros. Aníbal no se detendría en una mera fortificación improvisada como la que llamasteis todos Castra Cornelia, como hicieron Sífax y Giscón. Por eso ordenaste que se reconstruyeran las murallas y las puertas de Útica». «Por eso», confirmó Publio, «para tener un refugio, para usar Útica como Cartago Nova en Hispania. Solo que allí la conquistamos en 6 días y aquí hemos tardado 2 años. Pero es algo bueno para tener en reserva». Sin duda, Lelio le miraba como un niño henchido de admiración. Publio percibió demasiada ilusión por parte de su tribuno. Pero Lelio, hay que pensar en 2 cosas. Primero, que los hombres no deben saber nada de esta idea, pues deben acudir al campo de batalla como si no hubiera marcha atrás posible. Y en segundo lugar, la derrota puede ser tan brutal que no podamos ni llegar a Útica. Eso también es posible. «Sí», concedió Lelio, menos agitado. «Sí, lamentablemente esa es una posibilidad». Los 2 hombres se quedaron juntos, compartiendo el silencio de 2 guerreros antes del combate. Campamento general cartaginés, junto a Sama.
Aníbal estaba revisando las condiciones de sus tropas cuando los emisarios que había enviado al campamento romano regresaron con una respuesta. El general cartaginés estaba junto a un grupo de 5 elefantes que estaban perfeccionando su adiestramiento. Los mensajeros se aproximaron hasta quedar a unos pasos de su general. Aníbal se volvió para mirarles. Una de las bestias bramó con inusitada fuerza. Los emisarios y la mayoría de los soldados se estremecieron con la potencia de aquel salvaje grito del gigantesco animal. Aníbal, sin embargo, permaneció en pie, erguido, sin moverse un ápice de su posición, esperando las explicaciones de sus emisarios. Aquellos elefantes le recordaban a Sirius, el elefante sobre el que cruzó las grandes zonas pantanosas del norte de Italia. Aquellos bramidos le traían recuerdos de pasadas gestas. «El general romano acepta a mi general», comenzó al fin uno de ellos. «Mañana aproximarán su ejército para parlamentar». Y continuó detallando el resto de las especificaciones que había dado Publio Cornelio Escipión para que el encuentro tuviera lugar. El general cartaginés escuchó en silencio, atento a cada palabra, buscando descifrar en ellas el carácter de aquel nuevo general romano que se había atrevido a llevar la guerra a África, el mismo que se le escapara en Tesino y en Trebia y en Canae, y que luego derrotara a su hermano Asdrúbal en Hispania. Parecía que al fin los romanos habían dado con un general diferente. La entrevista, si bien pudiera ser que no valiera para conseguir evitar la batalla, sobre todo a la luz del poco margen que el Senado de Cartago le había dado para negociar, resultaría al menos un debate interesante. Uno de los elefantes volvió a rugir con fuerza. Aníbal se alegró, mientras sus propios soldados se estremecían. Ese temor, ese tremendo miedo que inspiraban aquellas bestias podría decidir la batalla final. Debería hacerlo. Y si no, claro, como en tantas otras batallas, lo harían sus veteranos. Tenía varias armas y las pensaba utilizar todas. Campamento General Romano. Aquel mismo día por la tarde, tanto las tropas romanas como cartaginesas avanzaron sus posiciones según lo acordado. Publio dirigió sus legiones y las tropas de Masinisa hasta llegar junto a Nagara, situando el campamento próximo al río que por allí transcurría. Aníbal emplazó su campamento a 4 millas de distancia, en lo alto de una colina, en una excelente posición, pero algo lejano del suministro de agua que proporcionaba el río. Publio supervisó personalmente el asentamiento del nuevo campamento. Caminaba entre sus tropas siempre seguido por los lictores de su escolta. Estos le habían ofrecido un caballo, pero el procónsul, fiel a su costumbre, prefirió desplazarse andando entre sus tropas. Era un pequeño esfuerzo adicional, un poco de cansancio extraordinario al tener que desplazarse de una punta a la otra del campamento en varias ocasiones, pero era un agotamiento que lo aproximaba a sus soldados. Los legionarios veían a su general en jefe sudando, dando órdenes, apreciando el trabajo bien hecho en las fortificaciones cuando así era, o corrigiendo errores y defectos que debían subsanarse en otros momentos, y se sentían próximos a él. Cada soldado sabía que su general estaba allí al mando de todos, pero con todos ellos, no por encima, no sobre ellos. Y todos sentían como el propio Cayo Lelio, que en aquella tierra extraña, con su mayor enemigo apenas a unas millas de distancia al mando de un inmenso ejército, que su mejor aval para salir con vida de todo aquello era seguir al detalle las instrucciones de aquel general que tantas victorias había dado a Roma.